durante este periodo, nada más durante el periodo de vida, quiero que por favor nos ubiquemos correctamente. Una persona no nacida es una persona que no tiene vida, aunque legalmente se constituye ya que ya tiene vida cuando ya está concebida, ¿verdad? Pero vamos a decir, antes de la concepción no existe. Y después de muerto tampoco existe más. Todos los que murieron antes de nosotros ya no existen, existieron, pero ahorita ya no existen. Pero nosotros estamos vivos. Nosotros tenemos la oportunidad en este día de respirar, de abrazar a un ser querido, de amar a otro, de saludar a otra persona, de hacer buenas obras, porque fuimos creados para hacer buenas obras. Tenemos la oportunidad de vivir y de vivir la vida a plenitud. Bueno, una de las cosas que solamente pasan durante esta vida, solamente durante esta vida acontece, es que es el tiempo en el que nosotros podemos llegar a ser herederos o quedar desheredados. Fíjense bien, lo voy a decir otra vez. Nomás mientras estamos en esta vida, tenemos la oportunidad de llegar a ser herederos o quedar sin herencia. Piensen en cualquier tipo de herencia. Piensen en, vamos a decir que nos tocó tener un pariente rico. Y uno dice, pensando así muy livianamente, ¿verdad? Ojalá y se muera primero que yo para que me deje algo. Porque si me muero yo primero que él, pues no voy a tener nada, no voy a tener, después de muerto ya no puedo ser heredero. Tiene que ser cuando yo esté en vida. ¿Me entienden? Bueno, nosotros tenemos un pariente rico, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, así que nosotros podemos, otra vez vuelvo a repetirlo, solamente durante esta vida llegar a ser herederos o quedar desheredados. Ahora, ¿qué le podemos heredar a Dios? Muchas cosas, pero me parece que una de las cosas más importantes que nosotros podemos heredar de Dios es su nombre. Amén. Su nombre. Todos los que pertenecemos a Dios tenemos la herencia del nombre de Él. Somos hijos de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de usar su nombre. Amén. Hijos de Dios. Así es. Y si somos hijos de Dios, la palabra del Señor dice que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús. Así que todo lo demás que venga a nuestra vida, toda bondad, toda bendición, toda situación de benevolencia que venga a nuestra vida, tiene que ver con el nombre. Inclusive nuestras oraciones. Todo lo que orares al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces se dan cuenta, a mi parecer, ¿verdad? La cosa más importante que nosotros podemos heredar de Dios, primero es su nombre. De ahí como una cascada, así como una cascada, empiezan a descender todas las demás cosas. Bendición, prosperidad, vida eterna, salvación, misericordia, gracia, poder de Dios, dones, talentos, capacidades. Es una cascada que no se detiene, que no para, pero todo comienza con el nombre. Ahora, la vida, ese tiempo de que les estoy hablando que es el más importante de todos los tiempos, es el tiempo desde que nacemos hasta que morimos. Está escrito que la vida del ser humano se sustenta mediante leyes y principios. Leyes y principios. Algunos son naturales y otros son espirituales. Les voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad. Todos los seres humanos estamos sujetos a esa ley. No podemos estar fuera de esa ley. Si alguien estuviera fuera, andaría flotando, ¿verdad? Porque no está bajo la ley de la gravedad. Pero todos los seres humanos estamos bajo la ley de la gravedad.
Ese es un principio natural. Pero tenemos un principio espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nadie queda fuera de esa ley. Todo el mundo está sujeto a esa ley. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Por ahí hay un dicho mundano que dice: siembra vientos y recogerás tempestades. Pesadito el dicho, ¿verdad? Entonces, es que nadie puede quedar fuera de esa ley, nadie puede escapar. Es una ley que nos abraza a todos, que nos alcanza a todos. Existe otra ley que es tanto natural como espiritual, la ley del pecado. La palabra de Dios dice, allá en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, de la siguiente manera: el alma que pecare, esa morirá. ¿Sabe? Antes se creía, había dicho que el pecado que el padre cometía le alcanzaba para que el hijo pagara también. Y Dios dijo: no es así. Tenían ellos un refrancito en Israel y Dios tuvo que corregirlos. Ahí viene en ese mismo libro de Ezequiel, capítulo 18. Es un refrán muy singular, muy particular. Y la palabra de Dios dice, te lo voy a leer, versículo número 2. Dice el versículo 2, la parte final del capítulo 18, 2 de Ezequiel. Dice: los padres comieron las uvas amargas o agrias, y los dientes de los hijos tienen denteras. Es decir, los padres cometen el pecado y a los hijos les resulta la consecuencia. Y entonces en el versículo 3 dice Dios: nunca más va a pasar esto, nunca más se dirá ese dicho en Israel. Y en el versículo 4 entonces Dios establece las cosas. Dice: he aquí, todas las almas son mías. Es una buena noticia. Sí, amén. Tu alma le pertenece a Dios. Amén. Amén. Amén, sí. Tu alma le pertenece a Dios. Todas las almas son mías. Y por lo tanto Dios establece que el alma que pecare, esa morirá. Entonces nadie puede quedar fuera de la ley del pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo pecaron, no hay justo ni aún uno. Entonces, qué cosas tan tremendas. La vida está sustentada por leyes y principios. Y bueno, la pregunta es obvia, es hasta necia, diría yo, pero tengo que hacérselas, porque si no la hago, entonces de hecho voy a hacer yo. ¿Creen ustedes que alguien pueda quedar fuera de esta ley? Estas leyes y principios. No, nadie. La respuesta es casi cortante, tajante. Nadie está fuera de estos principios, absolutamente nadie. Ni el anciano, ni el adulto, ni el joven, ni el niño. Nadie está fuera de esta ley. Las leyes Dios las puso para sustentar la vida. Ahora, saliéndonos un poquito de las leyes, tengo para ustedes noticias buenas y malas. A mí siempre me gusta dar las buenas noticias primero, pero hoy voy a hacer una excepción y le voy a dar primero la mala noticia. La Biblia dice, aquí lo dice, que el alma que pecare, esa morirá. Esa es una muy mala noticia. Muy mala. Dice Pablo en los Romanos, en el capítulo 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6:23, el mismo apóstol Pablo sigue diciendo otra vez, sigue con el dedo en el renglón, diciendo: porque la paga del pecado es muerte. Es una palabra dura, es una palabra difícil, porque nadie de nosotros podemos decir que no hemos pecado. Algunas personas dicen: yo no he pecado. Pues acabas de decir tu primer pecado, ¿verdad? Ya pecaste. Entonces, todos estamos expuestos a esto por una razón. Porque venimos de una generación de pecado. El pecado original se ha transferido a nosotros.
Ha sido transferido generación tras generación. Y hay cosas que nosotros no hemos hecho, pero nunca se escandalicen de que otro las haga, porque nosotros estamos expuestos a hacerlo también. A veces uno se escandaliza porque dice, ay, mira, fulano de tal robó. Estamos expuestos a hacerlo también nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Está en nuestros genes espirituales. Somos vendidos al pecado y por lo tanto estamos expuestos a cometerlo en cualquier momento de nuestra vida. ¿No se fijan ustedes que para decir una mentira no tienes que preparar un bosquejo completo para decir una mentira? La mentira sale solita. ¿Quién no ha echado una mentira? Aunque sea una mentira piadosa, aunque sea una mentira blanca. No existen mentiras blancas. Mentiras son mentiras. Uno dice, bueno, la vamos a disfrazar de piadosa. Dios no disfraza nada, Dios dice que es pecado. Así de sencillo. Y entonces la mala noticia es esa: el alma que pecare, esa morirá. Pero en ese mismo capítulo, más adelante, en el capítulo 18 de Ezequiel, Dios hace otra pregunta. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? No, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero que el impío muera. Pero no puedo tolerarlo en pecado. Pero si el impío se arrepintiere, si se volviere de su mal camino, entonces yo me olvidaré de todo su pecado, dice Dios. Yo no quiero la muerte de nadie. Pero la regla es esta: el alma que pecare, esa morirá. Ahora, esas son las malas noticias, pero yo tengo buenas noticias también. No solamente malas. Sería muy malo que todo quedara en malas noticias. Tengo muy buenas noticias. Hay un versículo en la palabra del Señor, lo acabo de leer hace un momento. Está en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 1. Ese es un versículo poderosísimo. Amén. Poderosísimo. La palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, es como que el apóstol quiere ser muy amable, muy gentil, muy dulce, muy tierno. Hasta usa la palabra hijitos míos como muy paternal, así muy tierno. Hijitos míos. Mira, yo sé que ustedes no andan en pecado, pero por si acaso. Por si acaso. Yo sé que aquí no pasa nada, pero si por si acaso pisas la cáscara del plátano y te resbalas. Yo sé que ya no dices malas palabras, pero por si acaso traes la última torada por ahí. Yo sé que tú ya no tienes malos pensamientos, pero no venga el malo y se meta en tu mente y trastorna tus pensamientos. Entonces, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. No pequen. Jesucristo es real. Es el Hijo de Dios. Vino a este mundo, vivió sin pecado, fue a una cruz por nuestros pecados, murió y después de ser sepultado al tercer día resucitó y ahora vive para siempre jamás. Y yo lo he visto, yo he tocado, yo lo he palpado, mis ojos lo han visto y mis oídos lo han oído. Yo sé de lo que les estoy hablando. Jesucristo es real y yo les escribo para que ustedes no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Así que las preguntas tienen que venir, son absolutamente necesarias. De acuerdo con lo que veíamos hace un rato, que el alma que pecare, esa morirá, y tenemos ahora la acción de Dios a través de Cristo Jesús. El alma que pecare, dice Dios en la antigüedad, morirá, pero en la modernidad, en el tiempo de Jesucristo, dice, yo les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado. Por si acaso, si alguno hubiere pecado.
¿qué va a pasar con el pecado? Bueno, antes de la pregunta ¿qué va a pasar con el pecado? Yo la pregunta que hago es esta, siempre es esta pregunta: ¿usted peca? Y la mayoría de la gente dice: ¿yo? Sí, usted. Y algunos han sido atrevidos y me dicen: ¿y usted como pastor peca? ¿No? Sí, también yo peco. Todos pecamos, porque el pecado está en nosotros. Porque nacimos en pecado, crecimos en pecado, nos hemos multiplicado en pecado. Y a menos que Cristo Jesús venga y haga una obra de gracia sobre nosotros, seguiremos en pecado. Entonces, si es correcta la respuesta, que sí lo es, que pecamos, entonces nosotros necesitamos un abogado, porque la ley dice que el alma que pecare, esa morirá. Necesitamos un abogado. Y Dios, que es proveedor por sobre todas las cosas, Él provee el abogado. Y no cualquier abogado, sino el mejor de todos los abogados. Amén. El mejor de todos los abogados. Este abogado no se parece a los plátanos. Este abogado es derecho, es justo, es fiel. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos un abogado? Mire, Dios conoce todas las cosas. Nosotros a veces vamos caminando solamente al día, lo que vamos viendo al día, pero Dios conoce la eternidad desde el principio y hasta el final, conoce toda la eternidad, si es que hay final en la eternidad. Él conoce todas las cosas. Y mi Biblia dice, allá en el libro de Apocalipsis, dice que todos comparecerán ante el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Todos algún día estaremos delante del juez. Pero no se preocupen demasiado, porque solamente vamos a responder por el periodo de vida que tuvimos. No vamos a responder ni por antes ni por después, solamente por los días de vida. Si Dios te permite tener 50 años, solamente vas a responder por 50 años. Si llegaste a 70, pues solamente responderás por 70. Si solamente tuviste 10, pues responderás por 10. No te va a cargar las culpas que no cometiste antes, ni las que no cometiste después, porque no las cometiste. Solamente por el periodo de vida que tenemos. Es un juez justo. Amén. Así que la palabra del Señor nos enseña en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 12, dice que los muertos fueron juzgados. Fíjense bien, los muertos fueron juzgados según sus obras que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles libros? Ya tengo una buena sorpresa para mí. ¿Cuáles libros? Cuando estábamos pequeños se nos enseñaba que todos teníamos un ángel de la guarda, ¿verdad? Y nosotros nos sentíamos muy contentos del ángel de la guarda. Creo que después de este mensaje ya no vamos a querer el ángel de la guarda. Porque saben una cosa, alguien está tomando nota de todas las cosas. Alguien está tomando nota de todas las cosas. Imagínate si fuera el ángel de la guarda con esos amigos, ¿para qué quieren enemigos, verdad? Alguien está tomando nota de todas las cosas. Fueron juzgados los muertos, dice aquí, por las cosas que estaban escritas en los libros. Las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles libros? Yo tengo una lista de 5, no he encontrado más, pero con 5 estoy aterrado. Son 5 libritos que yo he encontrado que se van a abrir. 5 libros que estarán en la mesa del juez. 5 libros que estarán listos para abrirse el momento que el juez quiera, que el juez pida, para ver qué pasó, cómo pasó nuestra vida de acuerdo a esos libros. Hace muchos años tuvo un boom muy grande una compañía llamada Chip Publications, que hacía libritos así chiquitos, tipo caricatura,
y ponía temas muy interesantes. En uno de ellos hay un tema que se llama "Esta fue tu vida", y viene la persona que está delante del juicio del gran trono blanco, y entonces en una pantalla gigantesca empieza a pasar toda su vida, y la persona se empieza a tratar de defender y dice: mira, es que yo no era tan malo, mira yo cuando era un bebé, mira cuando era un bebecito que no le hacía daño a nadie, no le picaba el ojo a nadie, ¿verdad? Y luego pasa la vida, las cosas buenas y las cosas malas y todas las cosas, y finalmente se ve en la iglesia cuando se está casando y dice: mira, para que vean que no soy tan malo, ahí estoy en la iglesia. Los libros serán abiertos, y hay 5 libros que yo he encontrado que van a ser abiertos. Número 1, el primero de todos será la palabra de Dios. Los libros, las cosas que están escritas en los libros, recuerden esto, las cosas que están escritas en los libros. Ahora vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48. Es el primer libro, la santa palabra de Dios, la Santa Biblia. En Juan capítulo 12, versículo número 48. ¿Llega o no llega? Sí. Dice: el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene que él lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Este libro que ustedes ven aquí, que todos tenemos uno en nuestra casa, no es otra cosa sino la palabra de Dios. Dios escogió este medio para hablarnos. Dios escogió esta forma para instruirnos. Dios escogió esta manera para relacionarse con nosotros, una de tantas. Ahora, mucha gente tiene este pequeño libro, o este libro negro, como algunos le llaman, como algo sumamente sagrado, que lo es, pero no lo quieren abrir. Y si no lo abren, ¿cómo sabrán lo que Dios pide? No quieren leerlo porque se vuelven locos. Pues la única forma que yo encuentro de volverse locos es de contentos. Porque encuentras un versículo poderoso que dice: estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Amén. Entonces el primero de los libros que será abierto será la palabra del Señor, y el gran juez pedirá: tráigame la Biblia, y tal vez, esa es nomás mi ocurrencia, tal vez. Imagínate que abra en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Solamente es una ocurrencia mía. No estoy diciendo que el Señor va a hacer el 3:10. Pero imagínate, por ejemplo, que yo ya estoy ahí delante del juez, en el juicio del gran trono blanco. Yo estoy delante del juez, y yo declaré por toda mi vida que Jesús era el Señor de mi vida, pero a la hora de pagar mis diezmos nunca lo hice. Y luego entonces cuando llegue allá, el Señor dice: a ver, abra la Biblia, por favor. Malaquías 3:10, o los primeros versículos del capítulo 3. Ustedes me han robado. Y yo voltearía para atrás y diría: ¿quién le robó al Señor? ¿Yo? Sí, tú, porque no me trajiste tus diezmos. La palabra juzgará, la palabra de Dios nos juzgará. Ese es un ejemplo sencillo, porque todo el mundo lo podemos entender muy fácilmente. La palabra de Dios nos juzgará. Así que el primer libro que se abrirá será la palabra de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene aquí, como decía mi abuelita, la horma de su zapato. Cada uno de nosotros aquí encuentra algo. Todos nosotros tenemos algo aquí en la palabra del Señor que nos tiene que enderezar.
Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Muy bien. El segundo libro, esto ya se está poniendo bueno. El segundo libro que se abrirá será el libro de los pensamientos. Romanos 2, versículos 15 y 16. El libro de los pensamientos. Quiero que escuchen muy bien esto. Hace ratito decía que tal vez tengamos un ángel de la guarda, como nos enseñaron cuando éramos niños. Imagínate que ese ángel tenga la capacidad para ver nuestros pensamientos, para leerlos. Yo creo que sí, porque si hasta nosotros nos jactamos de leer los pensamientos de los demás, ¿verdad? Sí, yo sé lo que está pensando, decimos. Yo sé lo que está pensando. ¿Me entienden? A veces nos atrevemos a decirle a la persona, ¿y por qué piensas mal? Aunque todavía no haya dicho nada, pero ¿por qué razón? Porque tal vez sus expresiones están demostrando lo que está pensando. Pero estamos hablando de que este es un ángel del Señor. Y este pensamiento que les estoy dando es un pensamiento pasado, es un pensamiento un poquito antiguo. Quizá el Señor ahora tiene sensores. Así como los motores de los carros modernos, que antes nomás sabías que se calentaba el carro porque el calor no lo aguantabas, del calor de la máquina, ¿verdad? Te estaba asfixiando el calor del motor, decía anda caliente. Pero ahora, ¿sabes tú que anda caliente? Porque tiene un sensor que va marcando la temperatura del motor y te va diciendo, cuidado, se está calentando, se está sobrecalentando, y la aguja va subiendo y empieza a llegar al rojo, porque tiene sensores. Ahora imagínate que Dios fuera así, que Dios tuviera sensores también y que no necesitara ángeles. Que tuviéramos cada uno de nosotros, cada persona, cada ser humano, tuviéramos un chip, un sensor en nuestra mente, que esté registrando todos los pensamientos que pasan por ahí, sean buenos o sean malos. ¿Qué dice Romanos 2? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándolos también, y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Y el 16, en el día que juzgará el Señor todo lo encubierto de los hombres, todo pensamiento. Algunos pensamientos nosotros los exteriorizamos, los sacamos, los platicamos, les damos forma, color y sabor, pero muchos otros se quedan encubiertos. De sobra está preguntar, ¿habrá alguno aquí que no tenga pensamientos encubiertitos? No hay, no habemos ninguno. Todos tenemos algo que tenemos oculto, pero un día eso oculto se abrirá. Un día, dice el Señor, no habrá secretos. A este libro de los pensamientos también se le llama el libro de los secretos. No habrá secretos, porque los secretos serán revelados, serán abiertos. Y si, por ejemplo, alguno de ustedes ahorita estuviera pensando, ¿a qué hora se va a callar de este tormento el pastor? Bueno, quiero decirle, ya quedó registrado. ¿Me entiende? Todo queda registrado. Le voy a hacer una historia así suavecita. ¿Qué le parece cuando el mensaje se va alargando y alargando y alargando y uno empieza a sentir que sus tripitas empiezan a enojarse, a molestarse, empiezan a gruñir y a hacer ruidos extraños, y uno pensará, ay, ¿a qué hora es este que no se para, este que no se detiene de hablar, y yo que tengo tanta hambre? Piense. Bueno, todos esos pensamientos están ahí. ¿Cuántos libros llevamos? 2. Vamos al tercer libro, el libro de las palabras, Mateo capítulo 12, versículo 36. El libro de las palabras. Hay un librito ahí arriba en el cielo para cada uno de nosotros, para cada ser humano. O sea que nosotros tenemos nuestra propia biblioteca.
Cada ser humano tiene su propia biblioteca, 5 libritos en la biblioteca. La palabra de Dios, el libro de los secretos y ahora el libro de las palabras. El libro de las palabras. La palabra del Señor dice: yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ociosa. Imagínense nada más. Toda palabra en doble sentido, toda palabra con mala intención, toda palabra con malicia, toda palabra con afán de dañar, de perjudicar, toda mentira. Todas estas cosas, dice la palabra de Dios, de ella darán cuenta los hombres en el día del juicio. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué el Señor nos dio 2 orejas y una boca? Para hablar menos y oír más. ¿Qué tal si nos hubiera dado 2 bocas? Peor sería el castigo, ¿verdad? Estaríamos peor. Muy bien, vamos con el libro número 4. El libro número 4 es el libro de las obras. Obras. Apocalipsis 20:12 dice: por las obras que están escritas en los libros, o según sus obras. El libro de las obras. Creo que Dios tiene razón al poner un abogado para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Creo que la cosa más atinada que pudo haber hecho fue poner un abogado, y el mejor por ciento de todos los abogados. Así es. Las obras que hemos hecho. ¿Se fijan que las obras buenas las publicamos? Y las obras malas las tapamos, las escondemos. Hasta los niños hacen eso. Nosotros lo hacemos con más gallardía, con más maestría, ya con suspicacia, con malicia. Las obras malas las escondemos. Pero las obras buenas, ahí está Facebook. Yo me encuentro ahí en Facebook, es un ejemplo, ¿verdad? Me encuentro en Facebook que hay gente que dice: estoy comiendo en tal parte. Y está muy bien. Pero imagínate que esa comida la va a pagar con dinero robado. Imagínate que en lugar de haber traído su diezmo al Señor, se lo gastó en las hamburguesas. ¿Te das cuenta? Las obras. Nadie publica: no diezme, soy un pecador. No, nadie lo hace. Pero si miren, bendecido el Whataburger. El libro de las obras. Todos nosotros tenemos obras. Yo creo que nadie nos hemos ocupado de eso. No creo que haya alguna mente tan insana que se ocupe de eso, pero sería bueno, que no creo que sería tan insana, que hiciera un día. Fíjese bien, a ver si lo puedo explicar. Que un día agarráramos una libreta que tuviera 3 o 4 espacios para 4 materias, y en una poner todo lo que yo leo de la Biblia en este día, y en otra poner todos mis pensamientos, todos los pensamientos que yo tengo, buenos y malos, todos, registrarlos, todos, y en otra poner todas las palabras que yo digo en este día, palabras buenas, palabras malas, y palabras que son verdaderas y palabras que son mentiras, y todo registrarlo, y luego también en el otro apartado poner todas las obras. Nos volveríamos locos, porque somos seres finitos, limitados.
Pero Dios no es finito ni es limitado. Amén. Dios es Dios. Amén. Y Dios es eterno. Amén. Por lo tanto, Aleluya. Dios sí tiene la capacidad para contabilizar, para cuantificar, para registrar en sus libros todo lo que nosotros pensamos, decimos o hacemos. Todo, absolutamente todo. Por eso me parece súper acertado que el Señor haya hablado con Juan, el Señor Jesucristo haya hablado con Juan, el teólogo, y le haya dicho: ¿sabes qué, Juan? Tienes que escribir, tienes que decirle al mundo entero, tienes que decirle a todas las generaciones que hay un abogado que está disponible. Yo quisiera, se lo platico desde otro ángulo, yo quisiera que nadie pecara, diría el Señor. Pero como sé que es imposible, quiero decirles que yo, Jesucristo, estoy a su disposición para defenderles. Gloria a Dios. Amén. Yo les prometo que no veré su pecado, no veré su culpa, no veré su maldad. Solamente veré la sangre mía que lo cubre. Yo les prometo que si ustedes pecaren, cuando se presenten delante del trono del gran trono blanco, delante del día del juicio, cuando ustedes se presenten allí, yo estaré con ustedes Amén. Gloria a Dios. y los defenderé. Yo seré su abogado defensor. Amén. Oiga, qué alivio tener a Cristo. Amén. Amén. Así es. Qué alivio, verdaderamente qué alivio. Mire, hasta vale la pena repetir el nombre de Cristo. ¿Por qué no lo dice así? Mire, como nomás en secretito, al cabo como quiera queda registrado. Así, diga Cristo. Y como el hermano dijo para usted solito así, dígale Cristo. Respírelo así, mire, llénese de Cristo. Mi abogado, defensor, contra todo pecado, Amén. Cristo. Amén. Amén. Se siente bien, ¿verdad? Y se me hace que se sentiría mejor si lo decimos un poquito más fuerte. Ah, Cristo. ¿No les ha pasado que algunas veces cuando estamos en un problema, la única cosa que se nos ocurre decir es Cristo, Cristo? Bueno, mira, por si acaso, nomás es por si acaso, si alguno hubiera cometido un pecado entre después de la comida y ahorita, espero que antes no, porque estaba en la iglesia, pero en el intermedio, si hubiéramos cometido algún pecado, entonces en esta hora digamos Cristo, mi abogado. Cristo, dígalo más fuerte, Cristo, mi abogado. Pero mire, ahora vamos a hacerlo con convicción, con enjundia. Cristo, mi abogado, el que me defiende, mi guardador, mi protector. Bendito su nombre para siempre. ¿Saben? Nosotros utilizamos mucho el nombre de Jesús y el nombre de Cristo, y a veces no sabemos qué tanto estamos hablando, pero yo esta noche quiero concluir diciéndole algunas cosas. Jesús significa Salvador. Y cuando Dios decide ponerle a este niño que nació por nombre Jesús, quiero decirle que Jesús no era el único Jesús que había. Era un hombre común y corriente. Era un hombre como Juan, ahorita aquí en nuestra sociedad. Era un hombre común y corriente. Había muchos Jesuses, pero solamente uno podía ser Salvador, y era este. ¿Salvador de qué? Salvador de nosotros, de nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces Él
viene a salvarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, Jesús, el nombre de Jesús tiene que ver con nuestro pasado. De aquí para atrás. Jesús. Pero tiene otro nombre. Le agregaron otro nombre, le llaman el Cristo también. Y Cristo significa el ungido de Dios, el que había de venir. Y esto implica que Jesús resuelve nuestro pasado, pero el ungido de Dios resuelve nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Por eso le llamamos Jesucristo. Amén. El que resuelve mi pasado, el que ordena mi presente y asegura mi futuro. Amén. Así que con toda confianza, con toda seguridad, el día que el Señor nos llame a cuenta, el día que el Señor nos llame por causa de una enfermedad o simplemente porque ya se nos acabó el tiempo de nosotros en esta tierra, el día que el Señor venga por su iglesia o cualquier forma que Dios utilice para sacarnos de este mundo, nosotros podemos hacer lo que hacemos en este día: entrar confiadamente hasta el trono de la gracia del Señor. Podemos llegar confiadamente hasta el juicio del gran trono blanco, porque no iremos solos, sino que nuestro abogado defensor irá con nosotros. Amén. Jesucristo, nuestro abogado defensor, el que responderá por nuestro pasado, por nuestro presente y por nuestro futuro. El abogado irá con nosotros y estaremos amparados con él. Debajo de sus alas estaremos seguros. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Ahora, hay un lamento de Jesús. Lo hizo sobre la ciudad de Jerusalén, pero también pudiéramos personalizarlo o familiarizarlo. ¿Se acuerdan allá en el Evangelio de Mateo, por el capítulo 23, no tengo en mente ahorita el versículo, pero lamenta Jesús y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Imagínate que en este día el Señor también extienda un lamento diciendo: familia fulana, familia mengana, o persona, el nombre de la persona, ¿cuántas veces te he dicho que yo puedo ser tu abogado defensor? Te voy a defender como la gallina defiende sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quieres. Tú no quieres. Pero todos los que queremos, cuando lleguemos delante del juez y el juez ordene que se abran los libros, la primera cosa que nosotros vamos a hacer no es voltear a ver qué tienen los libros, qué contienen los libros. Ya sabemos que algunas cositas de nosotros estarán ahí, pero yo creo que la primera cosa que vamos a hacer es voltear a ver a nuestro abogado. Amén. Y me parece que nuestro abogado nos mirará y nos cerrará un ojito. Tranquilo, todo está bien. Amén. Gloria a Dios. Todo Gracias, está Señor. bien. Así es. Aleluya. ¿Y cuántos libros les he dicho? Falta uno, dije que eran 5. Se llama el libro de la vida. Esta analogía viene de la antigüedad y en el presente también la tenemos. Ustedes concuerdan, en cada país, en cada nación hay un registro civil. Hay un lugar donde se registran todos los que nacen y todos los que mueren. ¿Verdad que sí? Bueno, ese es el libro de la vida. También en el reino de los cielos hay un libro, el libro de la vida, y ahí se registra toda persona que nace. Ahí se registra toda persona que nace hasta que muere. Una vez que muere es quitado. Nada más que este libro no se refiere a nuestra muerte física,
sino nuestra muerte por el pecado, nuestra muerte espiritual. Así que en el libro de la vida queda registrado Juan González, Juan Pérez, Juan Hernández y todos los Juanes que ustedes se quieran imaginar. Todos quedan registrados. Pero empezamos con que Juan Pérez, el famoso Juan Pérez, ya tiene 8 años y empezó a mentir. Ya llegó a los 15 y ya tiene una montaña de mentiras. Se hizo un maestro en mentiras. Ya miente porque es su estilo de vida, es su convicción. ¿A eso usted le llama accidente o le llama pecado? Los padres que quieren guardar las apariencias dicen, es que las circunstancias, pero las circunstancias Dios le llama pecado. Y como Juan Pérez, Juanito Pérez, ya mintió por conveniencia, ya mintió porque le convenía, porque le gustó, porque podía obtener cualquier cosa a través de las mentiras. Entonces en ese momento se cumple la palabra del Señor: el alma que pecare, esa morirá. Su nombre automáticamente queda borrado del libro de la vida. No tiene que esperarse a la muerte física, a diferencia de los registros que nosotros tenemos: un libro de nacidos y un libro de moridos. ¿Ve? Allá no, en el cielo simplemente se quitarán los nombres. Yo no sé si el Señor tendrá en su sistema de computadoras, me gustaría imaginar que lo tiene, porque es la única forma que yo me puedo imaginar las cosas, que tiene unas computadoras inmensas y que de repente dice, bórralo, y desaparece el nombre. Entonces cuando venga el día del juicio, se abrirán todos los 4 libros y finalmente el abogado va a estar ahí en un ladito y el juez dirá, busquen su nombre en el libro de la vida. Y empiezan, ¿cómo dijiste que se llama, señor? Juan Pérez. ¿Estás seguro? No aparece. Y el abogado dice, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. En tal fecha, él creyó que yo era el Hijo de Dios. Creyó que morí por sus pecados y que se los perdoné, que fui sepultado y al tercer día resucité y que ahora vivo para siempre. Jamás él creyó en mi nombre. Él cree que yo soy el Hijo de Dios y que soy el Cristo resucitado. Tiene que estar ahí, es salvo. Búsquenlo a partir de esa fecha. Y a mi parecer, todo eso es a mi parecer, los ángeles escrutinadores estarán empezando a buscar a partir de... ¿Cuándo dijiste, Señor? Tal fecha. Ah, sí, tienes razón, aquí aparece. Y uno, pero si no, el abogado que le dije que no se parece a ningún plátano, dirá, Padre, muchas veces le presentaron el plan de salvación, muchas veces le dijeron quién era yo, me presentaron ante él y él no creyó, al contrario se burló de mi nombre. Ciertamente venía a la iglesia, pero nunca creyó, nunca me recibió, y yo no soy el Señor de su vida, yo no lo conozco. Por lo tanto, no soy abogado de él. Y el juez dirá, apártate de mí, maldito, al lago, echando al lago, a las tinieblas de afuera, al lago que arde con fuego y azufre. Pero nosotros no tenemos que llegar a eso. Sí. Gloria a Dios.
Bendito Dios de gracia. Amén. Aleluya. Bendito Gracias, Dios Señor. de gracia. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiera pecado, si alguno se hubiera dado un resbalón, si alguno hubiera hecho algo que no debió haber hecho nunca, arrepiéntase, arrepiéntase, porque tiene un abogado que se llama Cristo Jesús. Amén. Le resolverá su pasado, le arreglará su presente y le asegurará su futuro. Sí, amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes esta noche. Aleluya.